a leer. Hoy vamos a ver la segunda y última parte de este primer pasaje de Hebreos. Estoy muy gozoso de poder compartirlo hoy con ustedes. Recuerde también mantener su Biblia abierta, ¿está bien? Es bueno que usted siga la lectura conmigo, que vaya viendo junto conmigo, que lo que estábamos viendo es ahí la Escritura y no cosas que nosotros queremos decir o inventar, sino lo que predicamos es su palabra, ¿está bien? Entonces usted siga conmigo la lectura. Vamos a leer, leamos juntos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por toda esta hermosa reunión que estamos teniendo, todo lo que hasta acá nos venís hablando, lo que hemos podido expresarte en alabanza a ti. Señor, ahora te rogamos por este tiempo de la exposición bíblica. Necesitamos tu entendimiento, que abra nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para comprender las verdades universales que en este pasaje se nos presentan, junto con las implicaciones prácticas para nuestra vida. Que podamos entender correctamente para entonces aferrarnos por la fe a este texto, a esta palabra, y así entonces que eso nos anime a obedecerla para que nuestro crecimiento sea de acuerdo a tu voluntad. Dame la gracia, la sabiduría para poner con fidelidad, con sencillez, con claridad en el poder de tu Espíritu Santo, y de esta manera seas honrado sobre todas las cosas. Guíanos en este tiempo, ayúdanos a prestar atención y que nada nos interrumpa para poder alcanzar a entender y comprender lo que hoy quieres hablarnos. Mostranos a Cristo hoy por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, verlo, necesitamos recibir hoy tu verdad en nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias por poder comenzar este tiempo, lo pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El título del sermón es La superioridad absoluta de Cristo, y vamos a ver, como les dije, la segunda parte. Me gustaría, al comenzar hoy, leer como introducción un relato que es un poco largo, que es ficticio, no es verdadero, pero que un erudito llamado George Guthrie explica que probablemente este relato no estaba tan lejos de la situación que en verdad acontecía en el tiempo de la recepción de este libro por sus oyentes originales, y que creo que nos va a servir, hermanos, para cada vez ponernos más en contexto de la situación que estas personas estaban afrontando. Creo que es un gran desafío que tenemos que tener, el hecho de entender con claridad el contexto de aquel momento para entonces ver con claridad por qué es que el escritor de Hebreos escribe lo que escribe. Así que por eso me tomé el tiempo de redactar esta introducción y este relato. Y te pido que me prestes atención para escucharlo. Lo voy a leer y bueno, prestar atención en esto. Dice así el relato. Antonius se sentó solo en el desvencijado apartamento del segundo piso de un edificio ubicado en un tugurio que se extendía por la ladera del monte Esquiline de Roma. La lluvia golpeaba con fuerza las desgastadas paredes exteriores. Un plato con pan y verduras y un vaso de vino agrio descansaban sobre la improvisada mesa. La habitación se había oscurecido con la tormenta y Antonius encendió una pequeña lámpara de aceite. Con la luz aparecieron súbitamente hambrientas cucarachas que corrieron enseguida a refugiarse a la oscura seguridad de las grietas de la pared. En el apartamento de al lado, un bebé lloraba mientras su padre le gritaba obscenidades a la madre. En algún lugar de la calle, enlodada por la lluvia, una unidad de soldados romanos marcaba el paso con aire marcial, fustigados por las apremiantes órdenes de su comandante.
Antonio se sentó solo y pensativo. Aquella mañana, Brutus, su patrón, dejó de nuevo lo que estaba haciendo para ridiculizarlo por ser cristiano. Sus sarcasmos habían sido molestos y agresivos, como un enjambre de mosquitos acosándolo por todas partes. Brutus era corpulento, detestable y cruel. Dolido y ultrajado, Antonio se había encogido ante las burlas de aquel hombre, deseando poder decirle 4 verdades. Cada vez que volvía a la otra mejilla, recibía otra bofetada. No obstante, se mordió la lengua, se tragó su orgullo herido y una vez más le pidió perdón al Señor por sus pensamientos. La persecución de los cristianos en Roma todavía no había llegado al punto de los martirios, pero desde la expulsión de los judíos bajo el mandato de Claudio, los cristianos seguían sufriendo el acoso de judíos y paganos por igual. Tras la expulsión, algunos de ellos habían padecido cárceles, flagelaciones y la confiscación de sus propiedades. Hacía 15 años que esto había sucedido. En aquel tiempo Antonius no formaba parte de la iglesia, pero había oído hablar de lo sucedido. De hecho, su abuelo, dirigente de una sinagoga, había sido uno de los más vehementes opositores de los cristianos. Cuando a los 17 años Antonio se había convertido al cristianismo, el anciano había tenido un amargo disgusto que casi le costó la vida. Encendido por la ira, le había gritado a Antonio que para él había muerto. El abuelo había acabado llorando y su relación se había roto. En los últimos meses, los abusos contra la iglesia se habían agravado con la divertida aprobación del propio emperador, y ahora el cansancio emocional estaba pasando factura. Cosas completamente normales, como oír pasos en el vestíbulo o un grito en la noche, hacían que el corazón de Antonio se disparara. Se le había hablado del costo de seguir al Mesías. Sin embargo, su experiencia era de algún modo distinta a lo que había esperado. Al principio pensaba que su alegría nunca desaparecería, que siempre sentiría la presencia de Dios con él. Se le había enseñado que el Señor, juez justo, vindicaría a su pueblo del nuevo pacto. ¿Acaso las Escrituras, hablando del Mesías, no decían que Dios había puesto todas las cosas bajo sus pies? Pero últimamente la iglesia había sido golpeada con contundencia y los miembros de varias congregaciones domésticas se habían descorazonado y estaban cuestionando si Cristo realmente tenía el control de la situación. En sus corazones se preguntaban si Dios no habría cerrado su oído a su clamor pidiendo alivio. Desilusionados, algunos habían sido presos de las dudas y habían abandonado la iglesia. Antonius Bardavid recordaba las tradiciones de la sinagoga y el apoyo de la comunidad judía, la alegría de las festividades y las solemnes celebraciones del calendario judío. Apreciaba la comunión de la comunidad de Cristo, pero sinceramente echaba de menos las tradiciones de sus antepasados y de manera especial a los miembros de su familia. Los veía a distancia cuando iban juntos al mercado junto al Tíber. Algunos de ellos seguían sin hablarle y pasaban por su lado sin mirarlo, como si fuera un gentil. Todo era muy duro y hoy su soledad le caía encima como un tenebroso manto. Cuando Antonius se había hecho cristiano, había perdido su trabajo como aprendiz de sastre en el barrio judío. Ahora se pasaba el día retirando fruta y verdura podridas, barriendo suelos, matando moscas y preparando pedidos para desagradables esclavos romanos que compraban para sus ricas propietarias. Había caído tan bajo que a veces se llevaba a casa piezas de fruta en mal estado para matar el hambre que no conseguía saciar. Aún a los esclavos les iba mejor. Las últimas 2 semanas, Antonio no había asistido al ágape y al encuentro semanal de adoración, y su corazón se había enfriado un poco hacia los miembros de la pequeña comunidad doméstica. Sentía una inquietud espiritual en su interior que le advertía, amonestándolo por su pérdida de perspectiva. No obstante,
últimamente había comenzado a desterrar esos pensamientos tan pronto como le llegaban a la mente. La amargura de Antonius por su situación iba en aumento y oscureciendo lentamente la verdad. Aquella noche, los creyentes tenían que reunirse para adorar juntos y animarse mutuamente. Se rumoreaba que los dirigentes habían recibido un documento procedente de algún lugar de Oriente. Aunque descorazonado y tentado a no ir tampoco a esta reunión, Antonius había comenzado a sentir curiosidad y decidió acercarse hasta la casa donde iba a encontrarse la congregación. Entró a la habitación donde se había reunido el grupo y saludó a varios amigos que también parecían cansados de la dura jornada. Después de la comida, llegó por fin el dirigente del grupo, un hombre bueno y piadoso de casi 70 años. José había atravesado media ciudad, procedente de una reunión con otros dirigentes, y jadeaba un poco. Visiblemente emocionado y sonriente, se puso frente al grupo de unas 20 personas, con las manos un poco temblorosas por lo avanzado de su edad. Tras unas palabras de introducción, José respiró hondo y les explicó que les había pedido a los otros dirigentes que permitieran que su grupo fuera el primero en leer el rollo. Con los ojos brillándole, el anciano dijo: creo que les gustará oír estas palabras. Desarrolló la primera parte del pergamino y comenzó a leer con vigor. Dios, que habiendo muchas veces y de varias maneras hablado a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y así continúa Hebreos. Luego de contar esta historia, Guthrie agregó lo siguiente: desaliento. ¿Qué creyente de cualquier época no ha sentido en uno u otro momento el anestesiante efecto del desánimo que lo arrastra hacia el lodazal de la autocompasión y el desespero? La vida, y por tanto la vida cristiana, no es una excepción. Está llena de pruebas que nos deshinchan emocionalmente y detienen nuestro avance. Cuando llega el desaliento, la clase de desaliento que grita preguntas a la fe, necesitamos ánimo y perspectiva. Necesitamos a la comunidad de la fe. Necesitamos ayuda para seguir adelante con el compromiso contraído. Dice Guthrie, Hebreos se escribió para impartir este tipo de ayuda. Hermanos, continuemos hoy con la segunda parte de este sermón inicial de Hebreos, que seguro va a ser de mucha edificación y ánimo para tu vida. El tema del sermón ya lo conoces. El Hijo de Dios tiene superioridad absoluta por sobre todas las cosas. Ese es el tema. ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, el pasaje nos da 6 enseñanzas que confirman esta verdad esencial. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Bien, seguimos. Vamos a ver entonces la tercera de estas enseñanzas. La tercera la tenemos en el versículo 3. Jesucristo mismo es Dios. Simplemente rápido, a modo de repaso, recordemos que en la primera parte mencioné las 2 primeras enseñanzas que confirman la realidad de que el Hijo de Dios está por encima de todo. La primera la vimos en el versículo 1 y parte del versículo 2, que Cristo es la revelación última de Dios. Luego vimos en la segunda parte del versículo 2 que todo fue hecho para Él y por medio de Él. Ahora, luego de ver estas 2, aquí el pasaje prosigue con una enseñanza muy importante que yo creo que es la más potente de todas las que tenemos en estos 4 versículos. Versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Recién lo estábamos cantando, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vayamos por parte para entender. Lo primero que notamos es la referencia, el cual, va dirigida obviamente a Jesús. Es acerca del Hijo que trata toda esta sección, así que hablar del cual es hablar del Hijo. Lo segundo que tenemos que hacer es interpretar la frase. Dice acerca del Hijo siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué significa esto? Bueno,
aquí la clave está en la palabra resplandor, en la palabra apaugasma, que en el original da la idea de una luz potente que procede de un cuerpo luminoso. O sea que también la traducción del resplandor podría ser la palabra refulgencia, aunque no es tan utilizada, pero sería la mejor traducción. Asimismo, también se hace mención de cuál es esa luz que resplandece de Cristo. Dice la gloria, evidentemente está hablando de la gloria de Dios. Respecto entonces a estas palabras, el diccionario Vine explica lo siguiente. Escuche, dice, la gloria de Dios expresa todo lo que Él es en su naturaleza y en sus acciones y en la manifestación de todo ello. Dice luego Vine, el Hijo, siendo uno con el Padre en la deidad, es en sí mismo, como siempre lo fue, la refulgencia de la gloria, manifestando en sí mismo todo lo que Dios es y hace. Luego dice el pasaje también, al mencionar que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Aquí tenemos algunas palabras también extrañas. Muchas de estas palabras son palabras en el original que solamente se utilizan aquí, no se utilizan en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Aquí la clave está por un lado en la palabra imagen. La palabra imagen en el original es carácter, a la que Vine la denota como la idea de que el Hijo a la vez es personalmente distinto de y con todo literalmente igual a aquel de cuya esencia Él es la impronta adecuada. Uno dice, bueno, medio rara esta definición, ¿no? ¿Cómo sería en español? Bueno, para ilustrar un poco lo que aquí dice Vine de manera tan técnica, podemos pensar, aunque obviamente es de una manera imperfecta, en el rostro, piénselo usted así de esta manera para entender, el rostro de un niño que se parece mucho a su papá. Aunque sean dos personas diferentes, el Hijo nos da esa imagen que permite, a vos y a mí nos permite reconocer la naturaleza impresa de ese padre en ese hijo. Me pasa algo, por ejemplo, muy seguido, cuando estoy charlando con alguien y me cae, ustedes saben quién, ¿no? Sí, me cae Facu, Zárate de chiquito. Me cae Facu y dice, está igual a vos, ¿no? En fotos nos cargan y miran los dos y dice, es igual. Bueno, la imagen misma de su sustancia. Pobre, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? No. Dijimos que es una ilustración imperfecta, ¿no? Es claro, bueno. Por otro lado, también tenemos como importante aquí la palabra sustancia, la palabra hypostasis, que se define de la siguiente manera: la verdadera naturaleza de aquello a lo que hace referencia. Se refiere a la divina esencia de Dios existente y expresada en la revelación de su Hijo. Por lo que entonces lo que se estaría diciendo aquí el autor de Hebreo acerca de Jesús es lo siguiente: Cristo es la refulgencia de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza divina. ¿Cuál es la conclusión a esta descripción tan técnica pero tan preciosa? Bueno, resalta que Cristo tiene la supremacía sobre todas las cosas, básicamente porque Jesús mismo es Dios. Él es Dios. Esta es la tercera enseñanza que el pasaje da para demostrar por qué Él es superior a todo. El teólogo F.F. Bruce menciona lo siguiente: así como la gloria está realmente en el resplandor, así la sustancia de Dios está realmente en Cristo, que es su impresión, su representación y corporización exacta. Lo que Dios es esencialmente se ha hecho manifiesto en Cristo. Ver a Cristo es ver cómo es el Padre. Y cuando pensamos en esta definición de Bruno, no sé ustedes, pero yo enseguida empiezo a pensar en la palabra de Cristo a Felipe, en Juan capítulo 14, versículo 8, versículo 9. Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí Jesús le está diciendo: yo soy el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Bueno, gracias. Seguimos acumulando vasos de agua. Gracias.
Recién mencionaba que esta declaración es la más importante de todas y en particular la que más debía afectar a los miembros de esta iglesia local. ¿Por qué pienso esto? Bueno, porque consideremos la realidad de la audiencia original. Cristianos que están sufriendo aflicción y que en muchos casos están pensando abandonar su fe. Incluso algunos ya lo habían hecho. Las presiones para volverse atrás eran fuertes, pero con lo que aquí le dice el autor de Hebreos a estas personas, es muy claro. Como cristianos, ellos no estaban siguiendo al rabino más prominente que existió en la historia. No estaban siguiendo a un maestro que les presentó nuevas doctrinas. No estaban siguiendo ni siquiera a un profeta tan relevante como Moisés o que hizo más milagros que el mismísimo Elías. No, este Jesús de Nazaret era todo eso e infinitamente más. Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, Dios hecho carne. Seguirlo a Él no era nomás seguir un nuevo movimiento religioso que se desprendió del judaísmo. Seguirlo a Él era la única esperanza de vida eterna. El escritor David Gooding remarca lo siguiente en cuanto a esto. Preocupado tanto por las tormentas espirituales y emocionales a las que se enfrentaban sus oyentes, el autor del libro se pone a escribirles. Algunos han estado faltando a las reuniones de la iglesia, pero esto no lo mencionará hasta el final de la epístola. No comienza riñéndoles. La gente está profundamente preocupada y en grave peligro. Su fe tambalea. Lo que más le preocupa tiene que ver con eso. Su problema tiene que ver con lo más fundamental. ¿Cuál es? ¿Es Jesús el Hijo de Dios o no? Todo lo demás depende de esta cuestión. El propósito de nuestra vida cristiana, la meta y la sustancia de nuestra vida cristiana, la esencia de tu vida cristiana, tiene que ver con responder esta pregunta. Jesús, ¿quién es? ¿Es el Hijo de Dios o no es? Todo se trata de eso. Así lo menciona, por ejemplo, Juan, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Pero qué fe? Bueno, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creo, hermanos, que esta tendría que ser nuestra primera reflexión importante. La clave, hermanos, para seguir adelante, pase lo que pase en nuestra vida cristiana, es una fe viva y fuerte en que Jesús es de verdad el Hijo de Dios. Es lindo pensar, hermanos, que nuestros pecados fueron perdonados y que tenemos vida eterna. Qué lindo que es decirlo, cantarlo. Pero si Cristo no es el Hijo de Dios, entonces nuestro evangelio no es más, en lo mejor de los casos, que un lindo cuento de hadas o que un mito. Y si esto fuera así, entonces, hermano, chau perdón de pecados y chau vida eterna. Chau todo. Chau sentido de estar aquí, chau sentido de dar nuestras vidas, chau sentido de alejarnos del pecado, chau todo. Si Él no es quien la Biblia testifica que es, somos culpables tanto de idolatría como de blasfemia al adorar como Dios al que era solamente un hombre común y corriente. Incluso seríamos los más tontos entre todos los seres humanos al sacrificarnos por Jesús si Él no fuera el Hijo de Dios. Pero recuerden una cosa, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces en ese caso la mayor tontería de todos sería no seguirle. O incluso algo peor, y prestame atención, ¿sabes qué sería peor? Haberle prometido lealtad y luego dar marcha atrás a eso. Eso sería peor. La siguiente de las enseñanzas los tenemos en el versículo 3 también, de por qué Cristo está superior a todo, por qué Él es superior a todo. Bueno,
es también porque Él, Cristo, es el que sustenta todas las cosas por medio de su palabra. El texto prosigue dando más particularidades acerca de la persona de Cristo. Dice el texto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recién remarcaba acerca de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. En esta sección se apunta entonces a una de sus labores como Dios que es, a una de sus obras. Entre sus múltiples y gloriosas obras está la de sustentar todas las cosas. O sea que la realidad es que Cristo, como vimos en la primera parte del sermón, no solo ha hecho todas las cosas, y no solamente que un día las va a heredar, sino que además Él las sostiene a todas esas cosas mientras tanto. Aquí el término en el original para sustenta, la palabra feró, apunta a la idea de apoyar, de mantener. Aunque no lo notás vos, pero en el original está, es notorio que se usa el tiempo presente, lo que implica que esto de sostener es una acción continua. Todo el tiempo lo hace. O sea, si todo el tiempo lo hace, el Hijo de Dios en este preciso momento es el que sustenta todas las cosas en el universo. El pastor John MacArthur habla de esta verdad y dice lo siguiente, mira, muy interesante, dice, basamos toda nuestra vida en la continuidad, la constancia de las leyes. Cuando sucede algo que interrumpe, aunque sea un poco la condición u operación normal de las cosas, como un terremoto, las consecuencias suelen ser desastrosas. ¿Puede imaginarse qué ocurriría si Cristo renunciara a sustentar con su poder las leyes del universo? Dejaríamos de existir. Si suspendiera la ley de la gravedad solo por un momento breve, moriríamos de formas inimaginables. Si las leyes físicas variaran, tendríamos un desorden increíble. Quizás no existiríamos. Nuestra comida podría ser venenosa. No podríamos mantenernos en la tierra, saldríamos despedidos hacia el espacio. Los océanos nos anegarían con frecuencia. Muchísimas cosas más ocurrirían, muchas que ni siquiera podríamos suponer. ¿Cómo puede el universo permanecer en este equilibrio tan fantásticamente delicado? Jesús sustenta y vigila todos sus movimientos e interacciones. Cristo, el poder preeminente, lo mantiene. Las cosas no ocurren por accidente en nuestro universo. No sucedieron por accidente en el principio, no van a ocurrir por accidente en el final y no están ocurriendo por accidente en este momento. Jesucristo es quien sustenta el universo. Él es el príncipe de la cohesión. El universo es un cosmos, no es un caos, un sistema confiable, no un desorden errático e impredecible, solo porque Jesucristo lo sostiene. Lo que queda por preguntar es acerca de cómo lo hace, cómo es que Cristo sustenta. El texto dice que lo hace con la palabra de su poder. Lo que el escritor de Hebreos quiere resaltar con esto es que el universo completo pende del brazo del Hijo de Dios. Que su sabiduría justamente y su poder infinito se manifiestan en este control total y simple que tiene de todas las cosas que ocurren en el universo. Que todo se mantenga como se mantiene y que Cristo tenga el control de todo, ¿qué muestra? Lo grandioso que es Él. Por eso lo realiza, dice aquí el texto, con la palabra de su poder. O sea, con esta definición lo que está queriendo decir es sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Cómo es así? Bueno, la clave para entender lo que está queriendo decir el autor sobre aquí es recordar algo, un libro que hoy leímos, el libro de Génesis, ¿se acuerdan? Capítulo 1. ¿Qué pasa en el capítulo 1? Vemos en el relato una afirmación muy cortita de dos palabras que es clave en lo que aquí dice. ¿Cuál es esa palabra cortita? Dios dijo. Él habló y todo ocurrió. No tuvo que hacer un gran esfuerzo. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 1, versículo 3, por ejemplo? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Tardó un tiempo, un proceso. Fue la luz.
Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Nuevamente, Dios dijo, y fue así. ¿Ven? Por eso Cristo puede controlar todo. Para Él no es ningún esfuerzo hacerlo, porque Él está por encima de todo. Esta es la cuarta enseñanza que el texto nos da respecto a por qué el Hijo de Dios tiene completa superioridad, porque Él es el que sustenta todas las cosas por su palabra. Y si miramos con claridad, hermanos, a nadie más se le atribuye esta obra descomunal, a nadie más, solo a Cristo. Por eso Cristo es supremo. Ahora, al considerar esta verdad, reflexiona en cómo debió afectar a los creyentes originales, a los que oyeron, y cómo debía afectarlo a nosotros también ahora que lo oímos. Hermanos, si Él sustenta todas las cosas de esta manera, podemos confiar plenamente en Jesús. Pensemos, por ejemplo, en esta promesa maravillosa, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué Pablo tenía esta seguridad? Bueno, porque cuando Cristo comienza una obra en tu vida, Él tiene el poder para sostenerla y sustentarla durante todo el proceso. Por eso no hay temor de que su obra se trunque o que no llegue a buen puerto o que ocurra un accidente y no se acontezca. Porque Él tiene poder. Así lo dice Judas en Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Porque en definitiva, hermanos, así como pasa en todo el universo, pasa también con tu propia vida. Si Cristo no sustentara tu vida sería un caos completo. Pero no lo es porque Él está. Esto es lo que debería inflamar fortaleza espiritual a nuestras almas para seguir adelante durante el tiempo que nos resta en este mundo. Recordar que Él sustenta nuestras vidas. La siguiente enseñanza que el pasaje nos da, la número 5, que demuestra que Cristo está por encima de todas las cosas, es porque Jesús es el Salvador. Dice el pasaje, presentando otra realidad esencial acerca del Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Lo que aquí tenemos en estas cortas palabras de esta sesión es un asunto que se va a desarrollar, créame, lo vamos a ver de manera muy detallada en toda la epístola, la obra de salvación suprema de Cristo. Vamos a ver un montón acerca de esto. ¿Cómo es que Él es la ofrenda última por el pecado de su pueblo? Que incluso el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Que las ofrendas de animales para expiar las culpas de los pecadores solo eran una sombra del verdadero sacrificio que el Hijo de Dios, como dice en esta sección, hizo por medio de sí mismo para purificar todos nuestros pecados. En este concepto entonces podemos encontrar la quinta enseñanza que el pasaje nos da acerca de comprender por qué el Hijo de Dios tiene la supremacía absoluta sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo. Él ha hecho la purificación de todos nuestros pecados por medio de entregar su vida en la cruz. Por lo tanto, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, si miramos con atención,
Alguien ha dicho que estos 4 versículos de Hebreos son quizás la pieza literaria más importante de las que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero lo importante acá que podemos considerar, si vamos viendo, es que tenemos como un crescendo, como que se van agregando eslabones a una cadena virtuosa en la cual cada enseñanza que el autor va brindando le aporta como más fuerza a la melodía de su predicación. ¿Viste como esas óperas que parece que van subiendo y que va subiendo y que va subiendo? Es como que estuviera diciendo algo así el autor. Jesús es la revelación última del Padre. Pero hay más. Él es el heredero de todo y el que todo lo creó. Pero eso no queda ahí. Él mismo es Dios. Y con el poder de su palabra sustenta todas las cosas. Hermanos, incluso tengo más que decirle. No solo que todo lo creó y que lo sustentará hasta heredarlo, no solo nos reveló al Padre siendo el mismo Dios, sino también este Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro único y suficiente Salvador. Y ahí suenan, ¿no? los ¿cómo se llaman? Los platillos, suenan los platillos. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Pensemos en esto, hermanos. La creación del mundo fue una obra maravillosa de Dios. Es maravilloso, como lo estuvimos pensando, que sustente el mundo entero, el universo. Pero aún una obra más grande que hacer y sostener el universo es que Él sea el que purifique los pecados de la humanidad. Más adelante el autor del libro va a comparar el sacerdocio levítico con el de Cristo para que tengamos una noción también clara acerca de la supremacía del Hijo. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio tras sacrificio por ellos y por el pueblo. En cambio, Jesús hizo un único sacrificio. Pero además, no solamente, como vimos en el texto recién, Él es su mejor sumo sacerdote, sino que también Él fue el sacrificio. Y como su sacrificio fue absolutamente puro, pudo purificar nuestros pecados, algo que todos los sacrificios juntos del Antiguo Testamento no podían hacer. Más adelante en Hebreos 9, 12 al 14 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y luego versículo 26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Hermanos, esto refleja la supremacía del Hijo. Jesucristo resolvió el problema del pecado una vez por todas. Tenía que hacerse así, porque la realidad es que no podíamos entrar en comunión íntima con Dios a menos que se hiciera algo con el pecado. De modo que Cristo fue a la cruz y cargó con el castigo por el pecado de todo aquel que acepte su sacrificio, crea en Él y que lo reciba. Eso es lo que anunciamos con el Evangelio. ¿Cómo impactó esta verdad en los creyentes hebreos? MacArthur remarca lo siguiente. Esta verdad debió haber parecido especialmente notable a los destinatarios originales de Hebreos. La cruz era una piedra de tropiezo para los judíos, pero el autor no se excusa por ellos. En su lugar muestra
que es una de las características gloriosas de Cristo. Sus palabras son directas como las de Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18 y 19. El asunto creo que queda más claro en cuanto al énfasis de esta sección. Jesús no era uno de tantos caminos para llegar a Dios. Él es el único camino. Fuera de Él no hay salvación. Por lo que entonces, si los oyentes originales cedían a la tentación de abandonar la fe cristiana, iban a estar despreciando la única manera en la que el pecador puede recibir el perdón de todos sus pecados y la vida eterna, porque fuera de Él no hay otro camino. Pero eso es igual de cierto para ellos como lo es en este tiempo. Fuera de Cristo no hay nada, ni para vos, ni para mí, ni para nadie. Sin Él no hay esperanza. Y por sobre todas las cosas, sin Él no hay vida. No hace falta mencionar el ejemplo que el hermano Isaías nos da cuando menciona a Juan. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Fuera de Cristo no hay vida. Aunque tengas todas las cosas de este mundo, aunque no tengas ningún problema, sin Cristo no hay vida. Aunque tengas el bolsillo lleno, un hogar bien formado, una buena instrucción académica, sin Cristo no hay vida. Dejad de convencerse que, bueno, después vuelvo a Cristo, mientras tanto hago mi vida. No, sin Cristo no hay vida. Aquel profesante de la fe que deje de ser fiel al Señor y defina moldarse a este mundo, quizás sí va a obtener una tregua temporal para sus problemas, pero el final de ese camino lo va a llevar a la condenación eterna, porque fuera de Cristo no hay vida. Que esta realidad y advertencia te fortalezca para seguir firme en el camino a la eternidad con el Señor. La última de las enseñanzas la tenemos final del versículo 3, versículo 4. Cristo tiene autoridad absoluta sobre todo el universo. El texto es como que llega a la cima, dijimos, es como un crescendo, y llega a la cima, al punto más alto, con una expresión hermosa acerca de la grandeza del Señor. Y luego de haber purificado nuestros pecados, se sentó, dice, a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A los conceptos de esta porción, algunos teólogos la denominan como la exaltación de Cristo. ¿De qué se trata? Un erudito explica lo siguiente. La majestad de las alturas es Dios. La diestra es el lado del poder. Jesús tomó su lugar como mano derecha de Dios. Lo maravilloso de esta declaración es que Jesús, el sumo sacerdote, dice ahí, se sentó. Esto manifiesta un contraste grande con el procedimiento sacerdotal del Antiguo Testamento. En los santuarios del templo y del tabernáculo no había sillas. El sacerdote no tenía un lugar para sentarse porque Dios sabía que no era apropiado que aquel se sentara allí. Su responsabilidad era hacer sacrificios una vez tras otra. De modo que los sacerdotes ofrecían sacrificios a diario y nunca se sentaban. Pero Jesús ofreció un sacrificio y dijo, consumado es. Luego fue y se sentó con el Padre. La tarea estaba hecha. Lo que no se pudo lograr bajo el antiguo pacto, ni siquiera tras siglos de sacrificios, se logró con Jesucristo para siempre. Creo que revisando las Escrituras, al menos podemos mencionar 4 cosas que también podemos llegar a interpretar al considerar qué significa esto, justamente que Cristo esté sentado a la diestra del Padre. En primer lugar, el hecho de que está sentado es una señal de honor.
Es una posición de honra debido a su obra redentora. Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En segundo lugar, se sentó como una señal de autoridad. Él gobierna sobre todos. Primera de Pedro 3:22 dice, hablando de Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En tercer lugar, el hecho de que se haya sentado es que descansa, ya que su obra está terminada. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y finalmente, el hecho de que se haya sentado es para interceder por nosotros. Él intercede a la diestra del Padre, justamente intercediendo por los suyos. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, ¿dónde? A la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. A partir de todos estos aspectos, hermanos, nos encontramos entonces con la sexta enseñanza que el texto nos da acerca de entender la superioridad de Cristo. Es que Él tiene autoridad y soberanía absoluta sobre todo el universo. Él está sentado y reina. Tal es así que el pasaje lo pone por encima de cualquier ser celestial. Dice el texto, es superior a los ángeles al heredar más excelente nombre que ellos. Sobre este concepto final, el autor de Hebreos se seguirá explayando en el próximo pasaje, comparando la superioridad absoluta del Hijo sobre los ángeles. Lo vamos a ver la semana que viene, así que venga, no se lo pierda. Pero en lo que aquí se menciona, de manera resumida en esta sección, claramente ya se va observando la relevancia que tiene el Hijo. El hecho de haber heredado un nombre más excelente es la decisión eterna del Padre de otorgarle a Jesús esa prominencia absoluta. No es que antes de su obra en la cruz Él no tuviera este honor o este nombre, sino que aquí el asunto, el autor de Hebreos lo que quiere es comparar entre Cristo y los ángeles. Los ángeles son seres celestiales poderosos que sirven a Dios, pero Él es el Hijo. Nada que ver. No hay rango de comparación. Por eso Él tiene la autoridad absoluta sobre todos, tanto del mundo físico como del mundo espiritual. Todo se somete a Él, porque Él tiene la autoridad absoluta. Hermanos, en todo lo que hemos visto en estas dos partes de este primer pasaje, nos encontramos con claridad con una descripción divina detallada de Jesucristo. Notamos la preeminencia de Cristo en todos sus oficios. Lo vimos como profeta, como el portavoz definitivo de Dios. Lo vimos como un sacerdote, expiando e intercediendo por nosotros. Lo hemos contemplado como rey, controlando, sustentando todas las cosas y sentado en su trono. Hermanos queridos, este es nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme con atención. Esto no está ahí, escúcheme con atención. Alguien un día expresó lo siguiente, que me pareció interesante para compartirles al terminar este sermón. Decía lo siguiente una persona: Jesucristo había venido desde el seno del Padre al seno de una mujer. Vino a lo humano para que nosotros pudiéramos ir a lo divino. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Nació en contra de las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, lo criaron en la oscuridad y solo una vez en su niñez cruzó los límites de la tierra en la que nació. No tuvo riqueza ni influencia, tampoco tuvo formación o educación en las escuelas seculares. Sus familiares eran del montón y no tenían influencia, pero en su infancia
asustó a un rey. En su niñez dejó perplejo a sabios doctores. Como adulto, gobernó el curso de la naturaleza, caminó sobre las olas y silenció el mar para dormir. Sanó a multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del mundo no podrían contener los libros que se han escrito sobre él. Nunca escribió una canción, pero ha proporcionado material para más canciones que la de todos los compositores juntos. Nunca fundó una universidad, pero ni siquiera todas las escuelas juntas pueden ufanarse de tener más estudiantes que él. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado más corazones enfermos que cuerpos enfermos los médicos. Este Jesucristo es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las disonancias y el sanador de todas las enfermedades. A lo largo de las historias hay grandes hombres que han llegado y se han ido, pero Él vive. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Este es Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, el que está por encima de todas las cosas. Quien lo considere menos que esto es un necio y hace a Dios mentiroso. Dios dijo que su Hijo es prominente en todas las cosas. ¿Qué es lo que en definitiva el autor de Hebreos ha estado tratando de demostrar en esta introducción y que va a ser la aplicación central de todo lo que enseñe? Que en realidad, hermanos, no hay más que dos opciones. Una es continuar fieles a Cristo y su Evangelio hasta el final. La otra es rechazar su señorío, alejarse de su autoridad y de la comunión de los santos. La primera opción es la que provee la única esperanza de salvación para los creyentes y la seguridad de recibir todas las bendiciones gloriosas que fueran prometidos a los que están en Él. La segunda opción lleva a quedar excluido de su presencia para ir al infierno eterno. La pregunta que se hace por medio de este sermón y de todo lo que se va a ver en hebreo es, hermano querido, que estás hoy aquí, ¿cuál es el camino que vas a escoger? Esta pregunta me lleva a la reflexión final de aquellos que todavía están dudando acerca de sí mismos. ¿No ven que realmente sus corazones estén rendidos a la autoridad de Cristo? Incluso hay algunos que dicen, pero yo asisto a los cultos de adoración, pero saben que en su interior no están adorando de verdad a ese Señor. Todavía se resisten a hacer su voluntad. Todavía están calculando y dicen, no, pero es dejar esto otro, no obedecen su mandamiento. Incluso hay personas a las que cualquier excusa le viene bien para faltar a una reunión dominical. Ni hablar en la semana de involucrarse en la vida de otros, de manera, como dice aquí el autor de Hebreos, de que puedan estimular a los demás al amor y a las buenas obras. No pueden hacerlo porque no tienen idea de la vida de los demás, ya que no están involucrados con nadie y no quieren que nadie se involucre en sus propias vidas. Quiero que entienda, querido oyente, que ser cristiano es más que solo decirlo. Es más que eso. Es más que decir solamente, creo en Dios. Mire, la Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. Y probablemente vos no temblás ante su presencia. Ser cristiano es poseer una relación genuina justamente con aquel que se menciona en este libro. Pero para que eso pase, no alcanza con solo quererlo, no alcanza con ponerte las pilas. Lo que necesitas es nacer de nuevo. Necesitas que tus pecados te sean perdonados. Precisás tener una justicia mayor que la tuya. Y eso solo es posible si hoy te humillás y venís a Cristo en arrepentimiento y fe. Si así lo haces
Él te va a limpiar de toda tu maldad y te dará un nuevo corazón por medio del cual tu vida va a cambiar. Mi pregunta es, ¿qué estás esperando, querido oyente? Hoy es tu oportunidad de salvación. Mi pregunta es, ¿la vas a rechazar? No la rechaces, por favor. Vení hoy a Jesús. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, que anima nuestros corazones a hablar de Cristo. Inflama nuestros corazones, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, porque Él es nuestro todo, porque Él es nuestro soberano, porque Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, porque Él es nuestro Dios. Permitirnos considerar estas verdades y a partir de estas verdades cantar esta canción final, alabando y exaltando tu nombre, pero que no quede solamente en este momento de alabanza, sino que podamos rendir nuestra vida cada día de la semana, haciendo tu voluntad y reconociendo tu señorío sobre nuestras propias vidas. Que eso sea real en nuestras vidas, hoy y cada día. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.